Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Buenas tardes, bendiciones, Dios me los bendiga en esta bonita tarde de miércoles. Una vez más estamos aquí con el favor de Dios, trayéndoles una palabra de esperanza, una palabra de fe, esperando que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros día con día, que día con día nosotros podamos estar en su presencia, que día con día nosotros podamos aprender más de su palabra, aprender más de su amor y que nos guíe día con día para resolver los problemas que tengas, para salir adelante y pues preparándonos, como les decía hace 2 semanas, preparándonos para su regreso. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso y porque permites espacios como este para que tu palabra sea predicada, para que tu palabra sea difundida, Señor, y que llegue hasta cada rincón de la tierra, hasta lo último de la tierra, Señor, y que todos aquellos, Señor, que tal vez no han escuchado, Señor, que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú tienes, Señor, salvación, Señor, que pueda llegar este mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Traigo una palabra que le titulamos M aquí, Señor. En esta ocasión vamos a estar viendo la vida de un hombre que se determinó, un hombre que decidió marcar la diferencia en su manera de comportarse, en su manera de actuar, en su manera de pensar, y esto marcó la diferencia. Vamos a hablar de Nehemías. Este es un hombre que por medio del poder de Dios pudo usar su vida y traer una transformación a su pueblo, traer una transformación a su época y que pudo ser plasmada en la palabra de Dios para edificación nuestra, para levantar el ánimo, para darnos fuerza y para saber que tenemos un Dios de poder, un Dios de milagros que sigue obrando, un Dios de milagros que día con día sigue haciendo su obra aquí en la tierra, que día con día sigue levantando muertos, que sigue sanando leprosos, que sigue dando vista a los ciegos, que sigue dando oído al sordo. Y eso es lo que Dios hace día con día. No debemos de ignorar lo que Dios hace, ni dejarlo como que eso fue historia, como eso fue hace 2000 años, allá con Jesús, un hombre bueno. No, esto estamos hablando de un Dios verdadero, de un Dios vivo, de un Dios de poder. Te voy a invitar a que vayamos a Nehemías. La vamos a estar leyendo pequeñas frases porque es una historia larga y esperemos sea de bendición. Te invitamos a que te conectes en esta tarde, que te conectes con Neuma, que nos mandes mensaje, que nos mandes peticiones, que nos mandes oraciones y aquí las vamos a estar leyendo y nos vamos a dar la tarea de estar orando por ellas para que Dios extienda su mano de poder y pueda contestar cada una de ellas. Dice Nehemías 1:1. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos,
que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dice aquí que Nehemías mandó a preguntar con un hombre que venía de su pueblo. Él estaba en otro lugar y le preguntó que cómo estaba su pueblo, cómo estaba Jerusalén, qué había pasado con la gente que había quedado después de esa guerra, después de esa derrota que tuvo el pueblo de Israel. Y él le dijo que estaba en gran mal y afrenta. Dijo, y el muro de Jerusalén derribado. En la palabra de Dios nos dice que en la antigüedad las ciudades se amurallaban. Alrededor de la ciudad ponían un muro para que si llegaban a invadir otro pueblo que quería conquistarlos, pues no pudieran entrar, no se toparan con ese muro y pues les fuera imposible entrar. Y vemos nosotros pues en las películas de la antigüedad como en las guerras vienen multitudes de soldados de a pie, de a caballo, artillería, y quieren entrar a alguna ciudad, se topan con el muro y desde el muro pues los de arriba tiran flechas, vienen las películas como avientan bolas de fuego, es la manera en que se defienden. Entonces dice que aquí que el pueblo de Israel había sido derribado el muro, porque los habían derrotado, lograron pasar ese muro y lograron matar al pueblo, y de ese pueblo quedó un remanente. Dice, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice aquí Nehemías, dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Dice que cuando él escuchó esas malas noticias de su pueblo, que dice que él se sintió mal y lloró, dice, y ayunó y se puso a rogarle a Dios, se puso a pedirle por su pueblo. Entonces vemos aquí un hombre que le importaba a su pueblo, le importaba la situación en la que había quedado su pueblo, al grado de que dice que él se puso a llorar. Dice que se puso mal y se puso a llorar y se puso a pedirle a Dios. Y le dijo, dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Dice que no fue una simple oración, una simple petición, como en ocasiones tenemos nosotros acostumbrados, ¿no? Que pues Dios te bendice con el alimento, vas a comer y Señor, te damos gracias por el alimento, gracias porque tenemos un plato en la mesa, llévaselo al necesitado, llévaselo. Es bueno, ¿no? Darle gracias a Dios. Pero dice que esta oración fue algo más allá. Dice que día y noche él estaba tal vez en su recámara, tal vez tenía un lugar secreto ahí donde él le pedía a Dios. Pero dice que día y noche estuvo pidiéndole a Dios. Dice, en extremo dice, ahí luego dice aquí, esté ahora abierto tu oído y abierto tus ojos. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Otra cosa que tenía Nehemías era un hombre espiritual. Él sabía que esa afrenta, que esa derrota que había tenido su pueblo había sido por causa de que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Una característica que tenía el pueblo de Israel y que sigue teniendo los hijos de Dios hasta el día de hoy, que te va bien y te olvidas de Dios. Hasta que te va mal, te acuerdas de Dios. Este pueblo se había olvidado de Dios, entonces llega un pueblo, los vence y por eso estaban pasando por esa situación tan difícil. Entonces dice aquí que Nehemías se puso a interceder, puso a hacer oración, dice, por los pecados de mi pueblo, por mis pecados, porque yo sé, decía Nehemías, yo sé que
esta situación tan grave que está pasando, pues no es casualidad, sino es porque nos hemos olvidado de ti. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios guerrero que nunca pierde batallas, que tenemos un Dios de milagros. En ocasiones mucha gente trata de cuestionar a Dios. Oye, entonces si Dios es bueno, ¿por qué no quita la maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? No es tanto que Dios mande destrucción a su pueblo, sino que la gente, tú y yo, hombres, mujeres, niños, nos hemos olvidado de Dios y ya no levantamos clamores como este. Dice que aquí que él dice, oh te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Dice que esté atento tu oído y abierto tus oídos para oír la oración. Nos olvidamos muy frecuentemente de que tenemos un Dios. Tanto así que hay gente que duda que existe un Dios, porque no te salen las cosas como tú quieres, porque no tienes la prosperidad que tú anhelas, porque en ocasiones hay circunstancias difíciles y todo queremos echar la culpa a Dios, pero muchas veces no volteamos a ver qué es lo que en realidad estamos haciendo. Dice que este hombre escuchó una mala noticia y lo primero que fue a hacer, dice que se puso en duelo. Se puso a llorar, se puso a clamar, se puso a orar por su pueblo, se puso a interceder. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles, por pérdidas, por fracasos, por tropiezos, y lo que hacemos es enojarnos contra Dios y decir, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, ¿dónde está Dios para defenderme? En lugar de que corramos a los pies de Cristo y nos humillemos y clamemos, pidamos perdón para que Dios nos levante. Dice el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si nosotros pecamos, yo los dispersaré por los pueblos. Y si volvieren a mí y guardaren mis mandamientos, los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Si tú has reconocido a Dios como tu Señor, como tu Salvador, y Dios ha tenido favor y gracia contigo, eres una persona que la salvación ha llegado a tu vida, que has visto un cambio en ti, deberías de tener un corazón como Nehemías, un corazón que todo el tiempo está inclinado a buscar su rostro, que cada que te equivocas, vayas y allá en lo secreto, vayas y pidas perdón, vayas e intercedas, vayas y busques el favor de Dios. Porque dice, pero si se volvieran a mí y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque su dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dice que la circunstancia puede ser la peor, puede ser algo muy extremo, pero que dice que si tú te vuelves a Él, buscas su rostro, te humillas, pides perdón y pones por obra lo que el Espíritu Santo te diga, dice que desde lo más lejos, lo más profundo, lo más oscuro, dice que Él va a ir, te va a traer, te va a rescatar, te va a restaurar y una vez más va a levantarte. Entonces lo que vemos aquí que Nehemías era un hombre que estaba Dios con él y el Espíritu Santo lo hacía tener esta actitud, ¿no?, de humilde. Más adelante vemos cómo Nehemías viene y pide favor al rey para ir y restaurar la ciudad. Dice aquí en la historia te la voy a resumir un poco, viene que él va y le pide favor al rey, le dice, oye rey, dame oportunidad de ir a mi pueblo porque mi pueblo está sufriendo, quiero ir a restaurar esos muros para que el remanente que está ahí ya no sufra y una vez más se pueda levantar mi pueblo de esa situación. Y lo dice aquí en el
en el 20, dice 2:20. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros tus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenemos parte ni derecho en memoria en Jerusalén. Y lo dice en el 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con su hermano los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y sus cerraduras. Aquí ya había ido Nehemías. Ya Nehemías se había ido al pueblo. Él encontró favor delante del rey. Se fue a edificar su pueblo. Llegó al pueblo. Habló con la gente. Les dijo, vamos a edificar. Dijo, el rey al que yo sirvo, dijo, él tuve favor y me dio también cartas para poder llegar hasta aquí. Porque en ese tiempo, para poder pasar por un reino, tú tenías que tener, se puede decir como una visa. A él le dio cartas el rey de la ciudad donde él estaba, para que él pudiera pasar por esos reinos y no le hiciera nada. Dice, y también le dio cartas para que llevara madera, para que pudiera edificar los muros y las puertas. Y luego aquí viene cómo él habló con el pueblo que estaba ahí, y entre ellos empezaron a hacer un equipo y empezaron a trabajar. Y dice el 3, dice, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesazabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Inmediato ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. Dice que aquí vienen varios nombres, nombres extraños, porque pues es otra nación, es otra ciudad, pues nombres diferentes. Viene como unos hicieron una cosa, otros hicieron otra, otros hicieron otra. Y luego aquí en el 5 viene un dato, dice, inmediato ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. Dice el 6, la puerta vieja fue restaurada por la Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y la levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y así vienen una lista de cómo empezaron a restaurar cada una de estas familias, de estos tal vez eran parte del ejército. Empezaron a trabajar en unidad y empezaron a levantar. Pero aquí a lo que voy, vienen nombres. Estos nombres fueron puestos aquí en la Biblia porque Dios tomó en cuenta sus acciones, tomó en cuenta lo que ellos hicieron, que se sacudieron el polvo de la situación de la que estaban pasando, le creyeron a Nehemías que iban a restaurar, y con el favor de Dios empezaron a restaurar la ciudad, empezaron a trabajar y empezaron a levantar la ciudad. Dice en el 4:17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y le dije a los nombres y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunirnos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Dice aquí, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Estamos hablando que había una ciudad que estaba destruida. Llega Nehemías,
el pueblo que quedó ahí, ese remanente, se empezó a levantar, empezaron a renovar sus fuerzas y obviamente con ese corazón que tenía Nehemías, Nehemías llegó y empezó a hablar con ellos. Oye, pues pasó esto lamentable, pero tenemos un Dios. Acuérdate que tenemos un Dios de poder. Acuérdate que tenemos un Dios misericordioso. Yo he orado a Dios y Dios me ha dado luz verde para llegar, para edificar, para levantar, y Dios está con nosotros. Entonces los animó a que se arrepintieran, los animó a que trabajaran. Y dice que los que edificaban en el muro, los que carreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué significa esto? Físicamente ellos estaban trabajando, levantando puertas, levantando muros, poniendo madera, pero dice que con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Esto quiere decir que estaban listos para pelear. Que si en esa reedificación que estaban haciendo podría llegar a un enemigo, dice que ellos estaban listos para pelear. Hoy en la actualidad vemos tristemente muchas familias que llegan pues a formar una familia, hombres, mujeres, tal vez solteros, tal vez con hijos, tal vez madres solteras, tal vez padres que ya no están con su esposa, pero simplemente se dedican a llevar sustento. Hablando por ejemplo de los hombres, llevan el sustento de su casa, van, trabajan, llevan el sustento de su casa y creen que con eso ya están cumpliendo con su parte. Pero déjame decirte que el llevar el sustento a la casa siendo un hombre es solamente parte del gran trabajo que tiene el hombre de casa. Entonces muchas veces se nos hace complicado, la vida es difícil, la vida es cara, los tiempos han cambiado, en la actualidad hay mucha tecnología, muchas distracciones, hoy tenemos al alcance muchas cosas que antes no teníamos y es muy fácil distraernos. El corazón de Dios es que conozcas a Dios, seas el sustento en tu casa, pero también seas un padre ejemplar, que también seas un cristiano verdadero, que seas un esposo fiel, que seas un hermano fraternal, que seas un discípulo de la palabra de Dios. Un discípulo es un estudiante, alguien que está aprendiendo de alguien más cómo caminar en este caminar de Cristo. Que seas el rey y el sacerdote del reino, que seas un hijo temeroso de Dios, que seas un ciudadano moral, o sea, que moralmente cumplas con tus deberes en la sociedad. Y tal vez pues serían muchas cosas que sería tal vez muy complicado cumplirlas todas, pero con la ayuda de Dios podemos trabajar de la mano con Dios y Él puede hacer todo esto posible. Este hombre, Nehemías, no solamente tenía un corazón agradable a Dios, sino que también tenía una carga, y esa carga lo llevaba a actuar. Por eso le puse aquí a esta palabra, heme aquí, Señor. Lo que Dios quiere es que sí seas ese hombre que lleva el sustento a su casa, que seas ese hombre fiel con su familia, pero que también seas ese cristiano valiente, ese cristiano esforzado, que lleves la palabra de Dios a donde quiera que tú te pares, que seas ese ciudadano moralmente bien, que cumplas con tal vez con tus impuestos, que seas un discípulo, que también estés aprendiendo la palabra de Dios, que vayas a una iglesia, que te congregues. Son muchas cosas, ¿no?, que forman a un verdadero hombre de Dios. Dice aquí que estos hombres, dice, los que edificaban, los que acarreaban y los que cargaban, en una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Dice el 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitábamos vuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Dice que estos hombres, cuando fueron a edificar ese pueblo, esa ciudad, a levantar esos muros que habían sido derribados tal vez en esa guerra, en esa posesión que llegó otro pueblo y los derrotó,
dice que de día y de noche estaban ahí, porque la ciudad estaba en ruinas. Hoy en la actualidad, nuestra ciudad está en ruinas. Hay mucho evangelio, sí, hay mucha gente predicando, hay muchas iglesias, pero si tú te fijas, en los hogares están en ruinas. Hay padres alcohólicos, muchos matrimonios están disueltos. Exclusivamente hoy como es alrededor de mediodía, pasé por el centro, estaba una oficialía, un registro civil, decía así sus letras, registro civil, y abajo tenía un cartelón, una lona que decía divorcio express. Iba yo con mi hija y le digo, mira, ¿ya viste? Dice, ¿qué? Dice, le digo, mira, dice registro civil. Dice, ¿qué hace el registro civil? Dice, ¿qué? Le digo, pues aquí puedes venir y puedes casarte, puedes venir y puedes registrar a tu hijo. Pero especialmente eso de que tú te vas y te casas y abajo decía divorcio express. Le dije, qué loco, ¿no? Que vas a un lugar donde tú te casas, donde haces tu boda civil para estar legalmente casado aquí en la sociedad, pero inmediatamente ellos te dan el anuncio, bueno, yo te puedo casar, pero si al ratito o el día de mañana o pasado mañana tú te quieres divorciar, es un divorcio express. Tú vienes, pagas y yo te puedo divorciar. Eso es lo que te digo, esas son las ruinas de una ciudad. De que moralmente, espiritualmente, la ciudad está en declive, la ciudad está en picada, porque no quieren tomar en cuenta a Dios, porque no quieren buscar de Dios, se les hace algo anticuado, se les hace algo aburrido, se les hace como que ya pasó de moda, y no, Dios no ha pasado de moda. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Dice que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Que los mismos milagros que vemos, por ejemplo, en la vida de Jesús, en la vida de los apóstoles, en la vida de Noé, en la vida de José, en la vida de Nehemías, esos mismos milagros pueden pasar hoy en día. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hace falta hombres como él, como Nehemías. Hombres que se paren en la brecha, hombres que digan, yo estoy dispuesto a pararme en la brecha a favor de Dios y clamar y pedirle a Dios, no solamente por mi familia, no solamente porque yo esté bien, porque mis hijos tengan sus tenis nuevos, porque mis hijos vayan al colegio, que lleven todo su uniforme, que lleven sus útiles, y los demás pues que le hagan como puedan. No, dice que hace falta hombres como Nehemías, que tenía una carga en su corazón por su pueblo, por su ciudad. Tal vez estos hombres que dice que edificaron, tal vez ni siquiera conocían a Nehemías. Era del pueblo, pero tal vez no lo conocían, no sabían quién era. A lo mejor él llegó y se presentó, dijo, oye, yo soy Nehemías, soy pues hijo de tal familia, viví aquí tanto tiempo, pero tal vez no lo conocían. Pero él pudo hacer un lazo con ellos y pudieron levantar esos muros, y por eso fueron plasmados aquí en la palabra. ¿Para qué? Para darnos ese testimonio, para darnos ese ejemplo de a seguir, que Dios aún quiere esos corazones, que nos levantemos en oración, que nos levantemos en un clamor por esta ciudad, por esta nación, para nosotros poder seguir adelante y poder cumplir la voluntad de Dios. Te digo, y no solamente en tu familia, sino en esta sociedad, que podamos levantar la voz y que podamos hacer ver a ese Dios invisible, que por medio de nosotros la gente crea, que por medio de nosotros la gente pueda ver que hay un Dios de poder, que hay un Dios de milagros, que hay un Dios que sigue haciendo la obra. Porque lamentablemente en la actualidad la gente está dejando de creer, piensan que Dios no existe, piensan que Dios ya no está obrando, pero Dios sigue obrando. Dios sigue obrando día con día, y hay miles de testimonios de hombres y mujeres que día con día Dios los está alcanzando. Pero necesitamos ser hombres como Nehemías, que nos paremos en la brecha y que hagamos algo. O sea, no solamente de palabras, sino ya de acciones. Muy, muy bien, Nehemías se pudo haber quedado allá donde él estaba. Él estaba en una posición cómoda. Era un servidor de un rey, de los cercanos, y él pudo quedarse ahí, desde ahí mandar oraciones, tal vez mandar dinero. No, ¿saben qué?
pues ya escuché que está mal. A ver, tú que me diste la noticia, mira, te voy a dar este dinero y llévaselos para que se compren unas despensas, para que se compren ropa, para que pues no les falte nada. Muy bien pudo haber hecho eso Nehemías y hubiera quedado bien, hubiera estado correcto, pero él decidió caminar la segunda milla. Él decidió esforzarte, él decidió dejar esa comodidad que él tenía, ese trabajo que él tenía, y luego ir delante del rey y decirle, oye, rey, pues fíjate que voy a salir, y quiero que me ayudes, ¿no? Quiero no solamente que me des permiso, sino que me ayudes. Dice aquí en el 2, dice Nehemías 2, y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está dispersa y sus puertas consumidas por el fuego? Dice el 2:4. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Algo que yo puedo ver en Nehemías, que Nehemías era un buen trabajador. Dentro del oficio que él hacía, él era alguien que lo hacía bien, que hacía su trabajo con amor, con esmero, y que, como te decía la semana pasada, hacía algo más. No simplemente se quedaba en que, no, pues yo trabajo de 8 a 5, me voy a las 5 y ya el trabajo me olvido. No, dice que él era un buen trabajador porque cuando el rey vio su condición, le dijo solo el rey. No tuvo que Nehemías hacerle la barba, no tuvo que hacer nada. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Ahí podemos ver cómo ese quebranto de corazón que tenía Nehemías, Dios lo pudo ver y pudo sensibilizar al rey para decirle, ¿qué pides? Y le dije al rey, si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Fíjate, todavía aquí le dio vacaciones y le dio vacaciones pagadas. ¿Por qué? Porque era un buen trabajador. Te digo, él era un buen ciudadano, hacía su trabajo y daba testimonio con lo que él hacía. No era un hombre que siempre andaba haciendo cosas turbias, que no se sujetaba a las leyes terrenales. No, era un hombre que daba ejemplo y testimonio aún en su trabajo. Dice, entonces el rey me dijo, dice el 7, además dijo el rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Nehemías halló favor y gracia delante de Dios. Halló favor y gracia delante de Dios y pudo irse los días que pidió, vacaciones pagadas, y aún llevó provisión. Dice que llevó madera. Y tú ponte a pensar, no creo que haya llevado un carrito, un diablito con madera, no. Dice que si le daba cartas el rey, quiere decir que iba a llevar madera suficiente. Tal vez llevaba, en ese tiempo pues no había tráiler, pero de alguna manera transportaban la madera. Entonces dice que se fue, dice, y vino luego los gobernadores del otro lado del reino y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Todavía lo mandó con gente, dice, con gente de a caballo, capitanes.
Dice, pero oyendo Sanballat y Horonita y Tobías, el siervo amonita, se le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y aquí viene otro punto. Dice que se levantaron unos hombres, Sanballat, Gesem y Tobías, y quisieron estorbar la obra. ¿Por qué? Porque era algo que Dios iba a usar para testimonio. Y siempre que tú quieres hacer algo, la guerra se va a levantar. Siempre que tú vayas a querer hacer algo para Dios, la guerra se te va a levantar. Cuando tú estés, cuando estés haciendo lo malo, ten por seguro que todo te va a salir bien. Pero ponte a hacer algo a favor de Dios y vas a ver que vas a encontrar dificultades. Porque el diablo no está a gusto. El diablo no quiere que tú te muevas. El diablo no quiere que tú te levantes. El diablo no quiere que tú te arrepientas. Si tú me estás escuchando en esta tarde y estás indeciso, si buscar a Dios, si humillarte delante de Dios, pedirle perdón, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, ten por seguro que el mismo infierno se te va a levantar y va a querer hacer que desistas de ese llamado que Dios te está haciendo. Entonces te invito a que ahí en donde tú estés, hagas una oración, te determines, porque vas a ver la mano poderosa de Dios. Después de que tú te determines, después de que obedezcas a Dios, vas a ver cómo Dios va a empezar a restaurar tu vida. Va a empezar a hacer milagros. Yo he escuchado muchos testimonios de hombres que cuando comenzaron, parecía que todo lo contrario. Pensaron que iban a llegar a los pies de Cristo y todo iba a salir de maravilla, todo iba a estar de color de rosa, pero se dieron cuenta de que empezaron luchas, empezaron pruebas. ¿Por qué? Porque ya no están viviendo ahora en las tinieblas, ahora están viviendo en el reino de su luz, en el reino de Dios. Y entonces se va a levantar la oposición, se va a levantar el diablo y va a querer hacerte tropezar. Y de muchas maneras, porque este caminar es espiritual. No se ve, pero se siente. Este caminar pareciera que no hay nada más allá, pero tú ponte un día, ponte a leer la Biblia y vas a ver cómo te van a salir mil excusas para que te quedes sentado leyendo la palabra de Dios. Te va a dar sueño, te va a dar hambre, te van a hablar, te va a salir trabajo, te van a salir pendientes, porque esto es espiritual. La palabra de Dios viene y hace una transformación desde tu interior. Y esto es muy, muy notable, ¿no? Si tú tal vez caminaste en un tiempo con Dios y ahorita no estás asistiendo a una iglesia, has dejado de orar, has dejado tu relación con Dios, yo te animo a que te levantes, te sacudas el polvo y te humilles como Nehemías. Humíllate, pídele a Dios perdón y va a ser como Dios una vez más te va a levantar, te va a recibir como ese hijo pródigo, te va a limpiar, te va a poner vestiduras, te va a poner tu anillo y te va a hacer una vez más participar de la mesa, porque esto es espiritual, como te digo. Entonces aquí Nehemías tenía ese reto, ¿no? Decidió tomar ese reto de dejar el lugar donde estaba, dejar su trabajo, halló favor delante del rey, se llevó madera, se llevó hombres, empezó a edificar la casa, empezó a levantar la obra, y no fue fácil. Cuando tú construyes en lo físico, cuando tú construyes un cuarto, una casa, una barda, cuando tú construyes, tú levantas una barda, puedes levantar, tal vez miras este cuarto, tú puedes levantar la barda y pues vas poco a poco, ¿no? Primero pones los cimientos, levantas el bloc, enjarras, pintas, decoras. Pero imagínate que este lugar se derrumbara. ¿Qué es lo primero que tenías que hacer? Levantar los escombros. Primero, el trabajo, primero era levantar escombros, sacar escombros a la calle tal vez, y luego comenzar de nuevo. Es un doble trabajo. El trabajo que Nehemías tenía aquí era doble trabajo. Como te digo, si tú has caído, si tú te has apartado, si tú te has conocido de Dios y te has apartado, tal vez te va a costar un poco volver otra vez a tu primer amor, te va a costar volver a tus inicios, te va a costar volver a
a ponerte de rodillas, te va a costar volver a leer la palabra, te va a costar, va a venir el diablo y va a querer condenarte, va a venir el diablo y va a querer ponerte pensamientos negativos de derrota, tú no puedes, tú no naciste para esto, tú ya fracasaste, tú ya le fallaste a Dios, pero te pido que ignores todo eso, ignora esa guerra y ponte a trabajar, ponte a restaurar, saca los escombros, limpia tu casa, limpia tu mente, limpia tu corazón y ponte a reedificar otra vez. Te digo, no es fácil todo esto que te digo, ser un padre ejemplar, ser un cristiano verdadero, ser un esposo fiel, ser un hermano fraternal, ser un discípulo, estar compartiendo y estar aprendiendo de alguien más. No es tarea fácil, en ocasiones nos gana el tiempo, nos ganan los quehaceres, nos ganan las actividades, pero sí se puede, con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con la mano de Dios delante de nosotros, con el favor de Dios en nuestras vidas, vamos a poder hacerlo. Digo, no te decimos que somos perfectos, nos falta mucho camino por recorrer. Platico con mi esposa y a veces me dice, no, pero nos falta esto, nos falta aquello, ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, pues no sé, pero Dios va delante de nosotros peleando esta batalla. Y esta batalla se gana en oración, se gana de rodillas, se gana en intercesión. Nehemías logró esa obra tan grande, pero no la hizo solo. Primero él se humilló, reconoció que su pueblo había pecado, reconoció que él mismo había pecado, que sus padres habían pecado y empezó a buscar el favor de Dios. Dios fue añadiéndole, hasta que empezó esta obra, este sentir que él tuvo cuando escuchó que su pueblo estaba en gran afrenta. Dice que él se puso a orar, a llorar, a clamar y Dios fue añadiéndole. ¿Qué fue? Primero, se puso unos días. No dice cuánto tiempo, pues dice que unos días estuvo. Día y noche. Después halló favor delante del rey. Después halló el tiempo para ir a su pueblo. Después, en el camino, el rey le dio dinero, le dio gente, le puso, se puede decir, le puso todos los recursos. Llega allá, empieza a hablar con la gente. ¿Qué pasa ahí con la gente? Empiezan a aceptar el mensaje. Después la gente se pone a trabajar. Fue un trabajo largo, un trabajo arduo. No, esto no fue, ahorita te lo estoy contando tal vez en 40, 50 minutos, pero esto tal vez pudo durar años. En lo que él oró, en lo que él fue con el rey, en lo que llegó a su pueblo, desde donde él estaba, en lo que recogió la madera. Me imagino que eran bosques y le dijeron, pues aquí están hectáreas, ¿quieres llevarte a madera? Pues corta los árboles y acarréalos. ¿En qué? Caballos, burros, no sé, arrastrándolos. O sea, eso tal vez fueron años que pasaron desde que escuchó Nehemías ese mensaje hasta que levantó los muros. Después llega al pueblo, empieza a hablar con la gente, se levantan estos hombres enemigos de la obra y empiezan a aventarle palabras negativas, comentarios, empezaron a querer obstruirle el paso. Entonces él sabía que Dios estaba con él y él ignoró. Te van a decir, no, tú cristiano no eres, tú no sirves para eso. Tú cristiano, cuando yo me convertí a Cristo, pues yo veo una vida desordenada, en vicios, en calle, pues no era un ciudadano ejemplar. Y recuerdo mucho un hombre que yo conocía, que éramos amigos, ¿no?, de trabajo y pues nos íbamos a veces de parranda. Y cuando él se enteró que yo me había convertido a Cristo, me dijo, tú cristiano, y se rió, echó una carcajada. Dijo, te doy 6 meses. Dijo, 6 meses para que vuelvas a lo mismo, para que vuelvas a tomar. Yo lo escuché, dije, qué loco este hombre va. Pues supuestamente éramos amigos, no éramos camaradas. Y me dice que no está bien lo que estoy haciendo, que no está bien que restaure mi vida.
O sea, que yo dije, no entendía lo espiritual, pero dije, qué loco va que este hombre me diga, en 6 meses te voy a ver igual. Después comprendí que era una guerra espiritual que el diablo quería en mi contra, pero entonces, es lo que te digo, va a venir guerra, van a venir obstáculos, pero ten fe, ten ánimo, Dios está con nosotros, Dios nos va a levantar, Dios nos va a restaurar y vamos a poder hacer algo. El punto es que tú te levantes y le digas a Dios, heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga yo por ti? ¿Qué es lo que tú quieres que comience? ¿Qué es lo que tú quieres que vuelva a hacer? Tal vez dejaste de orar, tal vez dejaste de ir a las reuniones, tal vez ya no estás yendo a reuniones de matrimonios, tal vez ya no estás tomando consejo, ya no hay alguien que te aconseje, tal vez ya no hay alguien que te esté discipulando. Una vez más, busca a alguien que te discipule, alguien que te esté checando, que esté viendo qué es lo que necesitas en tu vida. Busca cómo ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor ciudadano, y Dios te va a dar la guianza, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a poner los medios y Dios va a hacer algo sobrenatural. Y te digo, no es de la noche a la mañana, puede tardar un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Puede ser 1 mes, 6 meses, 2 años, 3 años, pero de que Dios va a cumplir su palabra y que va a concluir contigo la obra que ha comenzado, lo va a hacer. Dice que vamos a ir creciendo hasta llegar a la medida de Cristo. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, pero Dios es fiel. Te damos gracias en este tiempo por haber escuchado. Como te digo, mándanos mensajes. Seguimos regalando Nuevos Testamentos, seguimos regalando Biblias. Si ocupas un consejo, si ocupas una visita, aquí estamos, manda mensajes aquí a Neuma y nosotros vamos a darle seguimiento. Te pido ahí en tus oraciones, que nos tengas en oraciones. Sigue leyendo la palabra. Métete en esta semana, tenemos esta tarea, métete a Nehemías, lee la historia de Nehemías para que veas cómo Dios hizo esa obra y puede hacerla contigo. Estamos agradecidos con Dios por este tiempo. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y Cristo viene pronto. Amén. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.